Tenemos previsto una entrevista hoy con el dirigente nacional de oposición, ex candidato a la gobernación del estado Bolívar, Américo de Gracia, dirigente de la organización Guayana Libre, ex dirigente de la Causa R. Bienvenido, Américo de Gracia. ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenido por la calle del Medio. Un gusto que estés acá con nosotros en esta conversación. Hola, Hernán. Un gusto también para mí. Un abrazo a ti y a todos los amigos que nos ven a través de esta red. Me estoy estrenando en esta red. Nunca había estado transmitiendo, o sea, así en vivo. No conozco esta metodología. Bien bueno pues que sea contigo y que sea desde aquí. Pues. Gracias, Américo. Bueno, esta es la nueva forma de comunicación, ¿no? Nuevo periodismo. Bueno, Américo, hay muchos temas sin duda que abordar, pero elementalmente vamos a empezar con el tema electoral. ¿Cómo estás viendo tú esta situación electoral en Venezuela? Las posibilidades que hoy tiene la oposición democrática, encarnada en la candidatura de Edmundo González Urrutia, en esa tarjeta que es la Unidad, bueno, apoyado también por Nuevo Tiempo, y MPB, correcto. MPB, sí. MPB. Entonces, bueno, en ese sentido, ¿cómo has visto esa movilización electoral que hoy está haciendo María Corina Machado en distintos espacios de la geografía nacional? ¿Cómo has percibido la aceptación de la gente? Tú que eres, bueno, digamos, tienes kilometraje en esto de la política. ¿Cómo se palpa el sentimiento en los sectores populares, en las calles de Venezuela? Bueno, yo creo que es pertinente. No hay mal que por bien no venga, dice o reza un dicho popular venezolano. Creían que con inhabilitar a María Corina y sacarla de la carrera candidatural, ellos se iban a salir con la suya. Luego recurrimos o se recurrió o María Corina propuso el nombre de Corina Yori como sustituta y evidentemente también fue bloqueada. Luego pues pasó todo los inconvenientes que hubo y terminó siendo Edmundo González Urrutia el candidato presidencial que está representando en este caso a todos los factores democráticos y Dios mediante a todos los venezolanos. Ahora bien, hoy, de hecho, en este momento, María Corina está en Maracaibo, a calles llenas, y esto obviamente que representa toda una movilización popular sin precedentes, una novedad en la historia electoral venezolana, porque nunca un liderazgo como el caso de María Corina había tenido que usar un outsider para poder competir por la presidencia de la República. Se ha hecho una llave, una dupla entre María Corina Machado junto con Edmundo González Chirino, con Urrutia, con la participación del centro político más importante de los factores democráticos, que es representado en la tarjeta de la Mesa Democrática como centro electoral, más todos los componentes de presión internacional que están jugando en este momento para la democratización y la libertad de Venezuela, incluyendo actores que no estaban, digamos, en el escenario o en el guión original nuestro, como es el caso de las voces calificadas. Digo calificadas porque eran hasta ayer aliados del régimen en este capítulo, como el caso de Pepe Mujica de Uruguay, como el caso del compañero Lula en Brasil, o de Petro en Colombia, Bori en Chile, que han estado dando alertas. Además, bueno, ya se sabe pues de la participación de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Noruega y de tantos otros que están haciendo un ejercicio por ayudarnos en esto de recomponer la democracia en Venezuela. ¿Has tenido alguna conversación últimamente con María Corina Machado? ¿Ella te ha manifestado cuál es el sentimiento que ella siente? ¿Cómo has palpado? ¿Has tenido alguna conversación, algún acercamiento con María Corina?
No, para ser franco, no. Hemos estado haciéndole seguimiento, como lo están haciendo la mayoría de los venezolanos, por la vía de las redes, por la vía de reuniones públicas o privadas, pero no de manera person to person entre ella y yo. Pero sin embargo, pues nosotros estamos totalmente comprometidos con la candidatura, con el liderazgo de María Corina Machado y con la candidatura de Edmundo González, y por supuesto nos vamos a expresar a través, y estamos diciéndole a nuestros electores que se expresen a través de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática para poder brindar una victoria, porque no queremos ni podemos ganar con escaso margen. Tenemos que ganar por paliza, que la diferencia sea abismal, de la misma manera como ganó María Corina en las primarias, 92%, 93%, mientras el resto se dispersaba. Eso es posible. Yo creo que sí. El gran elector, además de María Corina Machado, es el propio Maduro, es la repulsión, el rechazo que tiene Maduro ante la población venezolana, y eso también no tiene precedentes en la historia del país. Ningún otro presidente había tenido tanto rechazo en Venezuela como el que sostiene hoy Nicolás Maduro. Y por supuesto, ni siquiera los de él prácticamente lo quieren, y ahí hay un hervidero y un caldo de cultivo en relación a la tarea entonces que tiene Maduro de no poder remontar la cuesta, y que por supuesto tiene rechazo en todos los niveles, incluyendo, como ya se sabe y se ha dicho, incluso dentro de las mismas Fuerzas Armadas, que no son un componente distinto al del pueblo venezolano. Si el pueblo venezolano está 80-20 dentro de las Fuerzas Armadas, seguramente habrá el mismo porcentaje de rechazo que se tiene en el pueblo. De hecho, de 323 presos políticos, 197 presos políticos son de la fuerza militar, son altos oficiales militares. De manera que son más del 50% de los presos políticos son militares, y eso es una clara señal de rechazo incluso dentro de las propias filas de las Fuerzas Armadas venezolanas. Ahora, el paso de lograr el triunfo electoral, como tú lo has dicho, tiene que ser abrumador, pues tiene que ser una votación abrumadora. De ser así, de ser un margen considerable de votos a favor de la unidad, ¿quién va a garantizar el resguardo de ese triunfo? Toda vez que hoy las instituciones, como tú ya sabes, están prácticamente permeadas por un solo factor político, que es el factor político del PSUV. ¿Ustedes han maquinado ese escenario? ¿Qué se va a hacer? ¿Con quién cuenta la Unidad Democrática para el resguardo y el respeto de ese eventual triunfo? Mira, primero que nada, si la diferencia es tan abismal como se vislumbra, no solamente en las encuestas, sino que se vislumbra en el escenario, en el día a día, en el correr de los tiempos, como cuando tú sales a la calle, como lo que ves. Por ejemplo, Maduro no puede hacer un acto como el que hizo María Corina ayer en el estado Falcón y hoy en el estado Zulia. Tienen que movilizar centenares de miles de autobuses de todo el país. Esto se da de manera espontánea, esto se da de manera natural. La diferencia de una campaña a otra es abismal. A Maduro le costaría prácticamente el presupuesto nacional hacer las movilizaciones que hace María Corina Machado. El primer elemento allí. El segundo elemento es que el Plan República, y ya hablamos y por eso citábamos que el descontento dentro de las Fuerzas Armadas también es vinculante. En consecuencia, ahí tenemos aliados naturales, y debemos recordar que los militares también votan. Y eso, cuando nosotros hablamos de rebelión cívico-militar, es en el campo electoral,
no en el campo de las armas. Luego están unos observadores de carácter internacional, unos veedores que ya de hecho están en el país. Y tú recordarás que cuando se estaba debatiendo, discutiendo que la candidatura de Edmundo González iba a ser cuestionada, iba a ser inhabilitada, incluso se llamó y se convocó a la sala electoral del PPJ. Inmediatamente salió Lula diciendo que felicitaba a la oposición venezolana por haber escogido una candidatura tan seria y tan responsable como el caso de la de Edmundo González. O sea, que hemos tratado de alinear todos los astros y por supuesto tenemos que también tener un pueblo en la calle, por supuesto que también tenemos que tener unos testigos, que ya los hemos tenido antes y que hoy no será distinto ni diferente. Ya lo hicimos cuando corroboramos la victoria del 2015 en la Asamblea Nacional y hoy se supone pues tenemos que repetir esta experiencia. Bien, amigos, estamos conversando con Américo de Gracia, dirigente nacional de oposición, de la gente de Guayana Libre, ex diputado de la Asamblea Nacional, candidato a la gobernación del Estado de Bolívar, también perteneció a la causa R y muy vinculado pues a la lucha social allí en el Estado de Bolívar, sobre todo al sur del Estado de Bolívar. Por cierto, te has paseado por el sur del Estado de Bolívar. ¿Cómo están las cosas por allí, Américo? Da un diagnóstico. Bueno, mira, el caso del sur, al igual que todo lo que nosotros llamamos el sur del Orinoco, es un polvorín. El daño que le ha causado este régimen a Guayana, a mi juicio, no tiene precedentes en la historia política republicana venezolana, ni siquiera en la época de la colonia. De hecho, hoy, 2 de mayo, se está estrenando justamente en Maracaibo la película Hora de Oro de Sangre, que ha sido galardonada internacionalmente y hoy se está presentando en una cadena de cines venezolanos en la ciudad de Maracaibo. Y es la que demuestra y evidencia todo el desastre que ha representado el arco minero para los venezolanos, y Guayana no es la excepción. Y por supuesto es el abanico más importante de este arco minero, y sobremanera de Upata en adelante hasta Santa Elena de Guairén. Pero no hay rincón del Estado de Bolívar donde el arco minero no ha puesto sus manos y no ha acabado con recursos, ha afectado a la hidroeléctrica, recursos que por cierto no se enteran al Banco Central de Venezuela, ni en materia de oro, ni en materia de diamante, ni en materia de coltán o cualquier otro mineral que vaya usted a saber se están explotando en estas zonas de manera prácticamente clandestinas. Es más, nosotros hemos dicho, para que tengan una idea, aquellos que nos ven este programa a través de tu TikTok, es que si mañana González Urrutia, presidente de la República, quisiera pasarle el switch para prender las empresas básicas, no lo va a poder hacer si antes no reponemos el sistema eléctrico venezolano, que está siendo vulnerado y que fue vulnerado y que hoy está en peligro incluso de ser afectado dramáticamente y mucho más de lo que efectivamente está, puesto que la hidroeléctrica tiene altos niveles de sedimentación con la represa de Guri por toda la actividad minera que ahí se desarrolla. Américo, ahora ya que tú tocas el tema eléctrico, hablemos de una de las obras inconclusas de la revolución, de Tocoma. Tú has hecho una evaluación, digamos, integral de lo que significa esta obra inconclusa en términos de, bueno, ineficiencia política, posible corrupción, porque tengo entendido que Odebrecht, esa empresa que fue una de las más controversiales por haberse destapado una enorme olla de corrupción,
fue una de las que estaba allí participando en la construcción de Tocoma. ¿Ustedes han hecho un estudio con respecto a eso? ¿Han hecho las denuncias correspondientes? Bueno, exactamente yo no, pero sí se han hecho denuncias y hay soportes técnicos de todo lo que ha representado el desfalco, la mala calidad de la obra, la incongruencia en materia de ingeniería que hay entre la obra de infraestructura física o de concreto armado con lo que tienen que ver con los equipos construidos para los efectos de la hidroeléctrica. Eso no había ocurrido tampoco en ninguna de las otras etapas y ocurrió con Chávez y por supuesto con Maduro. Y nos dicen pues aquellos que saben de la materia que esa obra prácticamente para poderla ejecutar hay que rehacerla en muchas de sus partes y en muchas de sus fases, porque tal como está diseñada no tiene ninguna posibilidad de éxito, y eso es un retraso también en una obra que venía teniendo ciclos importantes desde incluso Marcos Pérez Jiménez hasta nuestra fecha, y que sin embargo pues fue justamente ahora en la mayor bonanza petrolera representada en Venezuela cuando más peligros y más contratiempos ha tenido la ejecución de esta obra. Te preguntaba sobre el sentimiento de la gente, ¿cómo tú lo has palpado? Has estado recorriendo los sectores populares en Ciudad Bolívar, el estado de Bolívar. ¿Cómo has visto el sentimiento de la gente con respecto a estas elecciones? ¿Van a participar? ¿Hay empatía? ¿No conocen al candidato? ¿No saben qué hacer? ¿Cómo has visto? ¿Cómo lo has palpado al pueblo? Mira, te voy a responder en dos sentidos. Por supuesto que estamos recorriendo el estado. Ayer, de hecho, estuvimos en Ciudad Bolívar en la actividad del 1 de mayo acompañando a los educadores y a los trabajadores de las empresas básicas en Ciudad Bolívar, y hablamos pues por supuesto con distintos actores de carácter social. Hemos estado también en La Paragua. Mañana viernes estará en Upata en una gira Chuo Torrealba, en Upata. Vamos a tener el día sábado una actividad en horas de la mañana en Ciudad Guayana, en San Félix concretamente, también con Chuo Torrealba, y en la tarde, mañana sábado a las 3 de la tarde, el pasado mañana sábado, a 4 de mayo, vamos a estar en Ciudad Bolívar. Y esto es parte del recorrido, que no es solamente María Corina Machado quien está recorriendo el país, y bien bueno que lo esté haciendo, sino que también tienen un conjunto, o hay un conjunto de actores políticos nacionales, regionales y locales que estamos haciendo lo propio. Caleca está haciendo lo mismo en distintas partes del país, y el ánimo se nota y se siente. De hecho, el oriente del país, de acuerdo a las encuestas, es quien mayor intención de voto tiene. Luego está el occidente en segundo lugar y en tercer lugar el centro. Pero yo creo que nos vamos a acoplar todos a que más del 80, el 90% de los venezolanos vamos a estar en disposición de una salida pacífica, constitucional, democrática y electoral a través del voto. Y el otro sentido que quiero darle al responderte esta pregunta es que más que conocer a Edmundo González Urrutia, conocemos de sobra a los venezolanos porque lo padecemos a diario y porque ya tenemos 25 años padeciendo esta tragedia, a Nicolás Maduro. O sea, basta saber quién es Nicolás Maduro, cómo gobierna la revolución, cómo desgobierna y todo el daño que le ha hecho el país para optar con los ojos cerrados por Edmundo González Urrutia, de la mano de María Corina, con la asistencia directiva de la plataforma democrática y con el respaldo internacional que ya se le brinda a este diplomático venezolano de larguísima y dilatada trayectoria, y que ha sido conocido pues como embajador y como miembro de la Cancillería venezolana en tiempos de democracia. De acuerdo a tu percepción,
de ganar la oposición encarnada en el Mundo González Urrutia estas elecciones, ¿cuáles son los principales pasos a seguir, uno por uno? Pues el primer paso, el segundo paso, el tercer paso. ¿Cómo tú evalúas ese escenario, Américo? Bueno, mira, el escenario no va a ser más fácil que el que estamos viviendo hoy. Y eso lo hemos dicho, lo hemos escrito, lo hemos analizado y lo hemos divulgado. Por supuesto, si tú me dices cuál debería ser la primera, eso le corresponde responderlo a él, al propio próximo presidente González Urrutia, Edmundo González Urrutia, pero sin embargo es para comenzar a pacificar el país. Hay que liberar a todos los presos políticos, más de 323 presos políticos, y eso hay que ponerlos en libertad inmediatamente. Ahora, vamos a tener una papa caliente en nuestras manos. Tenemos un país literalmente, financieramente, económicamente quebrado, sin un sistema eléctrico, sin acueductos, sin agua, porque no se trata solamente del Callao y Guasipati. Es que aquí el último acueducto, por decir de Guayana, que es la zona que mejor conocemos, fue el que hizo Sucre Fillarela en el año 1992, que lo inauguró aquí en Upata. Y de ahí para allá de ahí para acá no se ha hecho un acueducto más en todo el territorio del Estado Bolívar, y a nivel nacional debe ser incluso peor, porque aquí hay la fuente hídrica. Del 80% de la fuente hídrica del país está concentrado aquí. Ahora, si aquí que hay tanta agua, no se ha hecho represa, no se ha hecho acueducto, imagínense en las zonas donde no hay agua por naturaleza. Solamente en ese sentido. Pero en otro sentido, aquí vamos a heredar un país en medio de una conflictividad, en medio de unas fuerzas armadas que no son las fuerzas armadas del pasado. Y eso tenemos que comprenderlo y entenderlo. Vamos a heredar un país en donde están operando en distintas zonas del país, no solamente en el Estado Bolívar, en Amazonas, en Apure, en Barinas, en Táchira o en el Zulia, grupos irregulares como el ELN y como la FARC. Y eso también es un signo de preocupación y un motivo para no abandonar el esquema de la unidad. La unidad es imprescindible. Imprescindible para ganar, imprescindible para cobrar e imprescindible incluso para mantenernos en el poder y, por supuesto, darle gobernabilidad al país. Y encima de eso es bueno, Hernán, que se tenga metido en el balance que habrán 6 meses prácticamente del 28 de julio a enero en el que Maduro va a seguir estando en Miraflores, y eso pueden ser meses en los que pueden ellos buscarle las 5 patas al gato para darle una patada a la mesa. Entonces vamos a necesitar mucha coherencia, mucha sinergia, mucha unidad, mucho criterio de madurez para poderle hacer frente a todo este conjunto de situaciones que se nos pueden presentar. Y quiero ponerte simplemente como ejemplo un hecho que no es cuento, que no son historias, y que la situación hoy es más grave de la que heredó Rómulo Betancourt en los años 60. Rómulo Betancourt sufrió la invasión militar de Castroleón, de Cúcuta, Táchira, para tomar el poder, pero también sufrió el porteñazo, el carupanazo, el barcelonazo, el atentado de los próceres. Su partido perdió, Acción Democrática perdió la mayoría en el Congreso y se dividió en 3 toletes, a de gobierno, a de oposición, y por otro lado el MIR. Hubo la lucha armada estimulada por el señor Fidel Castro, hubo atentados por parte del dictador Trujillo. En este caso, Venezuela hoy heredará una situación mucho más conflictiva que la heredada por Rómulo Betancourt en aquel entonces, y por eso nuestro llamado a la dirigencia, a la líder María Corina Machado, al próximo presidente Edmundo González Urrutia, a la mesa democrática, a los líderes de los partidos políticos, a que hagamos un esfuerzo por entendernos y que más allá de las diferencias
que bien bueno que existan porque eso forma parte de la cultura democrática, también tengamos la madurez suficiente para entender que el país se requiere y necesita que nosotros le demos respuestas serias a problemas muy complejos. ¿Qué opina Américo de Gracia con respecto a la trama de corrupción de PDVSA y los últimos informes que emitió el fiscal general de la República, Tarek William Saab, que involucra a dirigentes de la oposición como Leopoldo López, Julio Borges, Oscariz, entre otros? ¿Cuál es tu percepción con respecto a esto? Mira, de la corrupción del gobierno yo no tengo la menor duda, porque si algo ha caracterizado al régimen tanto de Chávez como de Maduro es la corrupción. Ahora bien, es bueno, y eso ya lo ha dicho el propio Nicolás Maduro en todas sus audiencias y en todas sus narrativas, el gran pecado de Tarek no es la corrupción, porque la corrupción ellos sabían que existía. El gran pecado de Tarek fue la conspiración contra Nicolás Maduro, que fue al final lo que no le perdona, porque si tuviesen que castigar la corrupción no quedara títere sin cabeza. Y por supuesto, en relación a aquellos que de alguna manera pudieran estar en la oposición vinculados a esto, yo prefiero meterle la lupa porque hay, por supuesto, la intención del régimen permanentemente de involucrar y de involucrarnos en actos de esta naturaleza con los efectos de decir, bueno, todos los políticos son iguales, todos son corruptos y todos son y hacen lo que les venga en gana. Y en ese sentido fue que hice uno de mis TikTok en los últimos días, cuando yo decía, bueno, mira, yo fui concejal 2 veces, yo fui alcalde 2 veces, yo fui diputado a la Asamblea Nacional 2 veces y siempre regresé a mi panadería a vender pan, como en efecto lo estoy haciendo ahora. Maduro puede decir lo mismo. Deja de ser presidente y regresará al metro de Caracas como chofer, o cualquiera de los que están en su gabinete. Bueno, yo quiero verlo, porque yo no he regresado una sola vez. Yo he regresado desde los años 80, que estoy ejerciendo cargos públicos, a una panadería que fundó mi papá en el año 1952. Y el que tiene el rabo de paja no se acerca a la candela. De manera que nosotros tenemos, me perdona si peco de arrogante, la autoridad moral para hablar duro, firme y de manera convincente a Maduro o a cualquiera, a Diosdado, a los Rodríguez, etcétera. Por decir algunos de los personajes que están allí. Mi papá nunca secuestró a Nijaus, ni secuestró absolutamente a nadie, ni estuvo detenido por andar de ladrón o de corrupto. De manera que eso tiene uno que meterlo también en la balanza. Y por supuesto, bueno, habrá que escuchar la parte, yo escuché la parte de Oscariz, habrá que escuchar la parte del resto de los actores que son suficientemente adultos, suficientemente con suficiente megáfono como para poder decir exactamente qué responsabilidad tienen o pueden llegar a tener en estos eventos que hoy prácticamente enlutan al pueblo venezolano. En consecuencia, sobre este particular, nosotros tenemos la suficiente claridad, la suficiente firmeza para poder decir lo que hoy estamos diciéndole a todos y a cada uno de los venezolanos desde esta tribuna tuya. Es decir, que tu percepción sobre ese asunto es que Tarek cayó en desgracia por traicionar a Maduro, más no por corrupto. Por supuesto, si no tendrían que poner preso a Diosdado Cabello, tendrían que poner preso a los Rodríguez, tendrían que poner preso al 90 o a todos los gobernadores y a todos los alcaldes. Por decirte algo, la ciudad donde yo vivo, aquí se robaron 8,000 bombonas de gas y todavía no han aparecido. Aquí, y es un ejemplo y es una cita que hemos hecho, eso que hacen con el petróleo, que supuestamente ocurre de que vendieron petróleo y no le enteraron al fisco. Yo tengo ya más de 10 años diciendo
¿Cuánto ingresa al Fisco Nacional por concepto de oro en Venezuela? Al Fisco Nacional se entiende el Banco Central de Venezuela, no son los bolsillos de Miraflores. Ojo con eso. Al Fisco Nacional, al Banco Central de Venezuela, y tú te puedes meter como periodista acucioso en la página del Banco Central, cuando tú marcas clip en el Banco Central de Venezuela, no ingresa ni siquiera el 1% del Producto Interno Bruto por concepto de oro. Pero si te metes en el rango de diamantes, desde el año 2006, el Banco Central de Venezuela no ingresa un solo centavo de dólar por concepto de diamante, y se está explotando diamante en San Vicente de Paúl, y se está explotando diamante aquí en Cedeño, en la parte que tiene que ver con esa zona Guaniamo. O se está explotando coltán, por ejemplo, en Parguasa. ¿Y quién está explotando eso? ¿Quién lo está haciendo? ¿El mismo gobierno o grupos irregulares, minería? Estamos hablando de que toda esa permisología, entre comillas, la entrega la Corporación Venezolana de Minería. La Corporación Venezolana CBM, de Minería. CBM, el general Carlos Osorio. Pero adicionalmente a eso, Hernán, y lo hemos también explicado, tú no puedes constitucionalmente entregar una concesión, una explotación de cualquier mineral en el subsuelo venezolano, sino a través de una concesión. Y tiene un protocolo en la Constitución, no es una alianza. Tú no estás vendiendo pan, ni agua, ni estás vendiendo refresco. Estás explotando el subsuelo venezolano. Y eso amerita un estudio, eso amerita un aval del ministerio, eso amerita una autorización de la Asamblea Nacional y un ejecútese por parte del presidente de la República. Y el presidente no es el que se encarga de entregar estas alianzas, el que se encarga unilateralmente de firmar estas alianzas es el general Osorio. ¿A cuenta de qué? ¿Cómo es que se entrega una mina de oro, de diamante o de coltán o de cualquier otro mineral sin cumplir los requisitos y los protocolos? ¿Dónde va a parar ese dinero? Si se está saqueando a PDVSA, no quiero ni siquiera pensar cuánto se han llevado por motivo de la explotación mineral del arco minero. Y adicionalmente a eso, estas zonas mineras se han convertido en santuarios del ELN y de la FARC. Para nadie es un secreto que Parguasa y Guaniamo, una mina de coltán en Parguasa y de diamante en Guaniamo, ambas de manera específica, de manera puntual, las controla en materia de seguridad el ELN. ¿Qué hace el ELN en Parguasa? ¿Qué hace el ELN? ¿Cuál es la tarea del ELN en Sierra y Mataca, aquí en Tumeremo? ¿Cuál es la tarea del ELN en Guaniamo? Américo, no, hablando de estos términos, Américo, ¿tú no temes por tu integridad física por hacer estas denuncias permanentemente y denuncias tan graves como esta que involucran a gente muy, muy violenta? Bueno, por supuesto que el miedo siempre lo vamos a tener. El miedo es una forma de protegernos, de cuidarnos, pero obviamente hay que decirlo. Hay que decirlo porque los venezolanos tenemos que saber que todas estas cosas están ocurriendo. Y eso lo conecto con la pregunta anterior. Ese tipo de denuncia tú la habías hecho también cuando eras diputado de la Asamblea Nacional, desde el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Sí, no solamente que la habíamos hecho, Hernán, yo quiero recordar y refrescar que hay un capítulo abierto en la Comisión Especial de Derechos Humanos que presidió la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, sobre el arco minero. Y esos insumos se los dimos a Michelle Bachelet. Como esos insumos también se los dimos a Luis Ortega Díaz en su oportunidad.
Como parte de esos insumos también se lo dimos al defensor del pueblo, que hoy es el fiscal general de la República, Tarek William Saad, con el informe que se conoció como el informe Curvelo, el informe Lezama, el informe de la masacre de Tumeremo que se hizo. Bueno, entiendo que en TikTok no se pueden usar algunas frases. Sí. La tragedia ocurrida en Tumeremo, ocurrió, y eso se documentó, se sustanció y se entregó a estas autoridades. Y luego todo lo que ha venido ocurriendo en escena, como los deslaves o los derrumbes que han habido en las minas en los últimos tiempos y en distintas zonas, no solamente en el municipio Angostura o en La Paragua, sino también en Icabarú, también en el Callao, en Tumeremo, en distintas zonas del país han ocurrido esto, y han ocurrido también sicariatos como los que han ocurrido en la Gran Sabana. Han ocurrido eventos no solamente como el que decíamos de Tumeremo, sino que han habido muchos Tumeremos. De hecho, el primer hecho de esa naturaleza ocurrió el 26 de septiembre, y lo tenemos documentado también, el 26 de septiembre del año 2006, estando el presidente Chávez vivo, y fue en Musupa, fue en el Alto Paragua, fue cercano a esto de Bullaloca, donde hoy, hace unos días, unas semanas atrás, ocurrió también una tragedia de naturaleza, una desgracia de otra naturaleza. O sea que estos eventos han venido ocurriendo y se han venido sustanciando. A eso se va a enfrentar Edmundo González Urrutia, o mejor dicho, a eso nos vamos a enfrentar los venezolanos. Incluso, ¿cuáles son, Américo, tiene, digamos, el diagnóstico completo de una situación tan compleja como es la situación minera? Bueno, todo lo que has narrado de forma tan cronológica. Remedios posibles de un eventual gobierno de Edmundo González Urrutia de la Unidad. ¿Qué se debe hacer, según tu percepción? Mira, la primera cosa es poner orden en la casa. Y obviamente eso no puede ser bajo los signos que está manejando hoy la Corporación Venezolana de Minería. No se puede seguir entregando minas a lo loco. Tampoco esto lo vamos a acabar por decreto. Yo quiero ser responsable en esto, porque estamos hablando de que aquí hay casi 1 millón de mineros metidos, y la economía del Estado Bolívar prácticamente involucionó. Pusieron la pirámide con la cabeza hacia abajo. Tumeremo ya no es una zona ganadera, El Palmar ya no es una zona lechera, Upata ya no es una zona maderera. De tener 9 aserraderos quedó sin aserradero. Toda la economía, incluso la que hoy nos mantiene a toda Guayana, prácticamente gira en torno a esta actividad minera ilegal. Toda la actividad minera en el Estado Bolívar es ilegal, incluyendo la de Minerven, porque Minerven está siendo administrada por Miviturben de manera ilegal, de manera inconstitucional, porque esa concesión no es de Miviturben, que es la minería turca venezolana, que es de Al Saad. Entonces, poner orden en esto implica de verdad hacer un trabajo de orfebrería para desmantelar todo ese aparataje criminal que hoy existe, para poner entonces diseñar un modelo sustentable. Hay que recuperar la economía, hay que recuperar las empresas básicas del Estado, y eso no se va a poder hacer sin la participación del capital privado, público, nacional e internacional, con la participación de los trabajadores. ¿Cómo le vas a pagar las prestaciones a los trabajadores? Pueden haber fórmulas como las que se inventaron o las que se instrumentaron e implementaron en la Alemania del Este una vez que cayó el muro de Berlín, que fue asumiendo los trabajadores el rol también de copropietarios de la empresa con las prestaciones que les debía el Estado comunista. Todas estas cosas hay que pensarlas, y por supuesto no va a ser Américo de Gracia el diseñador de este modelo, porque yo no soy economista. Tienen que ser personas con la experiencia suficiente y
y el conocimiento suficiente para poder instrumentar esto. De mi parte, lo que puede haber es la voluntad política de hacerlo y apoyar irreductiblemente al presidente y al gobierno de transición, porque va a ser un gobierno de transición, para comenzar un largo camino hacia el orden y el establecimiento de una economía productiva, una economía sólida, una economía sustentable, en armonía con el ambiente y económicamente posible. Y eso, por supuesto, requiere de mucha destreza, requiere de mucha inversión, requiere de mucha comprensión del problema que hoy estamos viviendo y, por supuesto, requiere entonces de mucha unidad. Y por eso ruego a Dios y que ilumine a estos líderes, a María Corina, al mundo, a la plataforma, para que no perdamos el foco y no nos diluyamos en peleas estériles y fratricidas que nada van a resolver, ni nada van a aportar a resolver un problema tan grave como el que hoy desafortunadamente estamos viviendo los venezolanos. Bien, gente, estamos conversando con Américo de Gracia, dirigente nacional de la oposición, dirigente del Estado Bolívar, de la organización Guayana Libre, ex diputado a la Asamblea Nacional, es dirigente de la Causa R también, fue candidato a la gobernación del Estado Bolívar. Américo, si gana Edmundo González Urrutia, 28, y te toca darle algunos consejos, ¿qué consejos le daría tú, de acuerdo a tu conocimiento, a tu percepción, al presidente de la República, bueno, primero ganando la elección, al presidente de la República en ese momento, Edmundo González Urrutia? ¿Cuáles serían los consejos? Perdóname, no estoy para dar consejos, sino para recibirlos. Y el doctor Urrutia, primero, es 10 años mayor que yo, tiene mucho más experiencia política que yo, afortunadamente, tiene una larga carrera diplomática, ha formado parte de gobiernos anteriores, gobiernos de la democracia venezolana, conoce cómo se mueven los hilos del poder, afortunadamente. La única cosa no es un consejo, sino que yo le pediría es que mantengamos la unidad nacional, porque no es una moda, no es una sopa de letras, no es un elemento que lo vamos a usar, no es un elemento de utilería, no es para conquistar 1 o 2 votos más. Se trata de poderle poner orden y gobernabilidad al país. Entonces, es una imperiosa necesidad la unidad y no la podemos perder por nada del mundo. Y hay experiencias, Hernán, permíteme simplemente citarlas. Hay experiencias importantes en Polonia, en Sudáfrica, en Chile, que son las que más he tenido ocasión y oportunidad de revisar, donde ha tenido que hacer concesiones en la transición. Aylwin, el presidente Patricio Aylwin en Chile, tuvo que calarse a Pinochet como ministro de la Defensa y tuvo que calárselo como jefe de las Fuerzas Armadas durante todo su periodo, sin ejecutar ningún cambio en ese sentido. Y eso es un trago amarguísimo para un demócrata, lograr esa paciencia. Y fíjate tú, Chile todavía hoy, después de 40 años, todavía conserva la constitución de Pinochet. En el caso de Lech Walesa en Polonia, que lo cito brevemente, la primera elección, incluso acordada con Karol Wojtyła, el Papa Juan Pablo II, en el Vaticano con Jerusalén, era que la primera elección parlamentaria, el Partido Comunista iba a tener el 51% de los curules y el otro 49% de las curules las iba a disputársela con el Grupo Solidaridad en un proceso electoral libre, donde iban a participar Solidaridad por un lado y el Partido Comunista por otro. O sea, estaban comprando prácticamente la minoría dentro de Polonia, y así fue un largo proceso hasta llegar prácticamente a la democracia sólida que hoy es Polonia. Pero el caso de Nelson Mandela, que tuvo que calarse o tuvo que aceptar o tuvo que negociar para que el país no fuese a una guerra civil más profunda de la que tenía, ha
de Klerk como prácticamente jefe del gabinete del recién electo presidente Nelson Mandela. O sea, tuvo que escoger a su propio carcelero como miembro principal de su gabinete. Yo no digo que estos son, no lo digo para que nosotros repitamos la historia, no, ni para que le hagamos una concesión a Maduro en este sentido. Lo digo para que el pueblo esté informado y tenga conocimiento de todas las cosas que implica poner orden en un país que está al borde prácticamente de un colapso total. Y digo colapso total porque en el supuesto negado de que Maduro llegue a ganar el 28 de julio, en el supuesto negado, bueno, la estampida de venezolanos hacia el exterior está calculado en 4 millones más de venezolanos, o sea que habrían 12 millones, casi la mitad de la población venezolana hábil, productiva, joven, con experiencia fuera del país. Eso sería prácticamente el acabose. Nosotros no podemos permitirnos un elemento de esta naturaleza y quiero recordarle a los venezolanos que nos ven a través del TikTok que esa es la razón por la que Lula y Petro, hoy preocupados por lo que está ocurriendo en Venezuela, quieren ponerle un torniquete, que haya una posibilidad de victoria a favor de Edmundo González Urrutia y poder frenar la diáspora que le ha colapsado a esos dos países. Y por eso cuando aquí se cita, cuando aquí se dice, cuando aquí se habla de que qué ha hecho la comunidad internacional, bueno, albergar 8 millones de venezolanos, compañeros, no es una tarea fácil. Los países, la encarcelación de Cliver Alcalá Cordones, la encarcelación del Pollo, de Andrade, de Taret, de los sobrinos de Cilia Flores, no cayeron del cielo. Las penalidades que pesan sobre muchos de estos personajes no cayeron del cielo. Las recompensas que están ofreciendo la Fiscalía de los Estados Unidos por narcotráfico no son obra y gracia de la magia, no, son también el trabajo y la ayuda que nos están prestando países aliados a la democracia. Y una cosa que debemos sentirnos orgullosos nosotros los venezolanos, y de verdad lo digo con el corazón en la mano, Venezuela hoy no es Cuba, ni es Nicaragua, aun cuando se parezca, ni es Rusia, gracias al resorte y a la cultura democrática sostenida durante 40 años. El hecho mismo de soportar todo esto, y algunos nos dirán, bueno, pero no hay mucha diferencia. Sí, ustedes han visto, por ejemplo, les hago la pregunta de manera pública, ustedes han visto, por ejemplo, ¿quién compite contra Díaz-Canel en Cuba? ¿Cuál es el adversario? ¿Cuál es el partido, incluso el partido alacrán que existe en Cuba para competir contra Díaz-Canel? ¿Cuántos diputados de la oposición existen en... ¿Cuál es la María Corina Machado de Cuba? ¿Cuál es la María Corina Machado de Nicaragua? ¿Cuál es la María Corina Machado de Rusia? Aquí afortunadamente las tenemos y estamos participando. Y por eso yo creo que eso tampoco es obra de magia. Eso también es el resorte y el músculo, con todos los defectos que puedan tener los partidos políticos, con todos los defectos que puedan tener la clase política venezolana, es el resultado de 40 años de bregar la cultura democrática entre los venezolanos y que hoy nos sirva para estar en el punto en el que estamos. Por eso le pido a los venezolanos que no se rindan. Le pido a los venezolanos que asistan a votar, que hagan de este proceso no el proceso de María Corina, no el proceso de la MUD, no el proceso de Edmundo González, el proceso de todos y cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y tiene una tarea que ejercer en este momento tan complejo y tan difícil. Y luego también lo tendremos. Y por eso pido
Y es el foco que queremos poner en el acto de mañana, en la gira que está dando Chuo en el estado Bolívar, Chuo Torrealba, digo, en Upata, en Ciudad Bolívar y en Ciudad Guayana, para que podamos entender que esto no es una tarea solo de María Corina, no es una tarea solo de los partidos políticos, es una tarea que nos implica, y los partidos políticos, por supuesto, tenemos que abrir el abanico para poder dejar incorporar a toda la buena voluntad de los venezolanos que quieran participar en él. Muy bien, vamos a permitirle a unas 3 personas, unos 3 amigos que suban al estrado para que le hagan una pregunta, solo una pregunta que no pase de 30 segundos para que conversen con Américo. Aquí está el Barba, a ver, vamos a empezar con el Barba, un influencer también, está allí con nosotros. Gracias a la gente por sus regalos, estamos conversando con Américo de Gracia. Barba, bienvenido. Saludos Hernán, saludos Américo, quien te habla aquí, el Barba KM88 o kilómetro 88, pueblo bendito que tú muy bien conoces. Gracias. Bueno, Américo, hay una pregunta que se hace muchos venezolanos que entiendo, Hernán, como moderador, se prohíbe mucho para no incomodarte, pero creo que es una pregunta que muchos venezolanos esperarán una respuesta. Hace poco Diosdado Cabello puso su nombre, el tuyo, tu apellido, y lo asoció a estas 2 personas de apellido de Gracia que dicen son tus sobrinos, en una trama de corrupción donde está comprobado que ellos hicieron parte también. Él dijo que tú inclusive titubeó diciendo que usted pudiera estar hasta involucrado. ¿Qué opinión tiene usted, Américo de Gracia, sobre las palabras de Diosdado Cabello y de estas personas que quieren asociarlo con quien dice son sus sobrinos? Mira, primero no me incomoda, todo lo contrario, me lo preguntan todos los días en la calle y a todos les respondo de la misma manera como estoy respondiendo de manera pública en este mensaje. Primero, no son mis sobrinos, son mis primos, hijos de mi tío, que es hermano de mi papá y tenemos el mismo apellido, y todos nacieron aquí en Upata y los conozco perfectamente. Y no quisiera decir absolutamente nada que en un momento como este pudiera perjudicarlos ante un régimen que para mí sigue siendo un régimen criminal. Y digo que toda la trama que han armado el régimen lo han armado no tanto por la corrupción, que efectivamente la hay, sino por el atentado que hicieron, o la conspiración que hicieron contra Maduro. Y por eso también yo decía y retaba a Maduro, como puedo retar a Diosdado Cabello. Le digo Maduro porque también me mencionó, y Taret también mencionó, etcétera, Taret fiscal, que yo vivo de mi panadería. Yo soy panadero, yo no soy banquero. Y por supuesto, cuando yo ejercí cargos públicos, regresé para mi panadería y sigo estando aquí en la panadería después de haber sido diputado. Ellos podrán decir lo mismo. Diosdado podrá regresar a ser el sargento que fue anteriormente, sin tener los guardaespaldas y caminar por las calles de Venezuela como camino yo a diario, sin guardaespaldas y sin nada, administrando una panadería. Entonces, digo esto porque efectivamente aquí hay que hacer justicia, aquí habrá que hacer las investigaciones correspondientes. Ahora, como hacen los jueces cuando una de sus partes o tienen vínculos, ellos se eximen justamente de poder echar manos al caso, porque obviamente cualquier resultado positivo o negativo puede ser visto como una posibilidad de estar ayudando a una de las partes. Y yo no quiero nada de eso para mí. Al contrario, nosotros hemos combatido a Taret, a Chávez, a Maduro, a Diosdado, a los Rodríguez, desde la madrugada del 4 de febrero de 1992. Ustedes no habrán conseguido jamás
una frase amable de parte de Américo de Gracia a favor de este régimen, y por supuesto no tengo nada que ver con hechos de PDVSA y nada por el estilo, todo lo contrario. Hemos denunciado, en el caso de Upata, por ejemplo, que se robaban bombonas. Cuando denunciamos el caso, por cierto, del dinero que iba a llevar el general Julio César Fuentes Manzuli a comprar oro en el kilómetro 88 y lo detuvieron aquí, lo detuvo fue Cliver Alcalá Cordones, la denuncia la hizo Américo de Gracia, y era dinero de dónde, y eso está sustanciado, eso tiene el expediente abierto y está en el informe Curvelo, y se lo puedo enviar a todos los que desean tener acceso al mismo. El dinero era de PDVSA Gas y de PDVSA comunal, o sea, con el dinero de la comida, que en aquel entonces era el equivalente a lo que es hoy el CLAP. De manera que nuestra lucha contra la corrupción no es actual. El que no la debe, no la teme. Y por supuesto estoy a la mejor disposición de poder hablar del tema con la franqueza que aquí estamos hablando. Muy bien. Y si permíteme un inciso, Hernán, rapidito para decirle, bueno, ya que el Américo conoce tanto la zona minera como la conocí yo, que viví casi 15 años, la situación de los mineros hoy en día es precaria, pero aún más precaria desde que CBM hizo vida en cada uno de los pueblos mineros. Hoy en día cada uno de esos pueblos mineros que siempre han vivido de la minería, ¿cómo se pudiera reubicar a personas nacidas, criadas en esos pueblos mineros que viven de la minería, de la batea, como muchos de nosotros que estuvimos en las zonas mineras trabajamos? ¿Cómo se le llevaría empresas que trabajan en otra cosa? Por lo menos El Dorado, kilómetro 88 y Tumeremo tienen sus zonas mineras. ¿Cómo podemos reubicarlos? CBM los criminaliza ahorita, pero ellos mismos son los que le venden el combustible y la maquinaria a los mineros, y después son los que queman los campamentos y queman esos mismos motores. ¿Cómo podemos ayudar a los mineros? Esa es la pregunta buena hacia esa zona. Bueno, mira, lo malo no es lo que hicieron o lo que están haciendo y lo que van a seguir haciendo de sostenerse ellos en el poder en Las Claritas y en el 88. Es que convirtieron a toda Guayana en un campo minero. Upata no era una zona minera. Hoy vive de la minería, ya no tiene aserraderos, ya no tiene industria láctea. Aquí habían 2 pasteurizadoras, eso desapareció. Aquí habían 172 carpinterías, esas desaparecieron. Aquí habían más de 2 centenares de queseras artesanales, hoy ya no existen esas queseras artesanales. Toda esa tarea, reponer una economía de esta naturaleza, va a costar trabajo, va a costar disciplina, va a costar tener especialistas en el área y en la materia para poder ordenar la economía de Guayana y por supuesto también la economía del país. De eso se trata, y yo creo que tu preocupación es válida, es justa, es pertinente, y es la que le esperan todos los venezolanos de buena voluntad que también ocurran, como tiene que ocurrir con las empresas básicas que dejaron de ser la fuente de ingreso más importante del Estado Bolívar. No era la minería, que por cierto, repito, no ingresa al fisco nacional, sino que se lo cogen ellos. Y la Corporación Venezolana de Minería se convirtió en una mafia oligopólica. O sea, para tú vender un saco de cemento, ya el saco de cemento es considerado, incluso para echar el patio de tu casa, es considerado un material estratégico, y para venderlo tienes que tener un permiso de la Corporación Venezolana de Minería. O sea que si tú vas a vender cemento por tu propia cuenta, no lo vas a conseguir, y por eso tú ves a generales del pollo, generales de la cabilla, generales del cemento, generales de cualquier material estratégico, entre comillas, que exista. Poner un orden esa economía nos va a costar muchísimo, como en efecto le costó mucho a Rómulo
llevar los militares a los cuarteles en los años 60 sin que se rebelaran contra el estatus democrático, como en efecto lo hicieron en 5 oportunidades. O sea, es una tarea muy compleja, que por supuesto le corresponde resolverla a otros actores, no a mí, pues yo no soy militar. Bien, Américo, ya estamos finalizando esta entrevista. Muchas gracias por tu tiempo, por tu valoración, tu consideración de siempre. Cómo no, Hernán. Muchas gracias a ti, de verdad. Un abrazo. No gracias. Conocía esta novedad. Gracias, Américo. Muchísimas gracias, de verdad. Estamos en contacto entonces. Américo de Gracia, dirigente nacional del partido Guayana Libre, ex dirigente de Causa R y también fue diputado de la Asamblea Nacional. Esta entrevista que sostuvimos con Américo. Gracias, Minerva. Mi amor, gracias a toda la gente que estuvo allí, muy pendiente de esta entrevista.